Continuemos, ¿de acuerdo? Resolviendo este simulador. Ya habíamos hecho, veamos si no nos queda ningún ejercicio pendiente. Este es el ejercicio 1, el 2, el 3, el 4. Y está resuelto el número 5, el número 6, el 7, el 8. También está el 9, el 10, el 11, el 12, el ejercicio número 13. Y ahora aquí nos quedó el número 14. Entonces, recordando lo que vimos la clase anterior, habíamos visto que teníamos nosotros unos conceptos muy importantes que era el ingreso, el costo y la ganancia, ¿no es cierto? Pues decíamos que el ingreso pues no era nada más y nada menos que el precio, ¿no es cierto? Unitario por el número de unidades, ¿no es cierto? Número de unidades. Es que es lógico, ¿no es cierto? Si tú vas a una tienda y te dicen, por ejemplo, deme 3 chupetes, te dan un precio y ese sería el ingreso de esa persona, de ese dueño de esa tienda. El costo, pues el costo es cuánto te cuesta a ti producir ese producto para luego venderlo. Es decir, hay un costo de producción ahí, ¿de acuerdo? Ese es el costo de producir. ¿Listo? O el costo de adquirir el producto para que luego vendas. ¿Y qué es la ganancia? Pues la ganancia no es nada más y nada menos que el ingreso menos el costo. Eso es la ganancia. En algunos libros eso también le llaman utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante eso. Ya lo vimos la clase pasada, y hicimos un ejemplo y vamos a volver a hacer más ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, como ya recordamos eso, pues incluso aquí miren lo que nos dice. Si X es el número de unidades vendidas, el ingreso total de una empresa está definido por P de X es igual a 20X. Este ya es el ingreso ya. Ese es ahí que nosotros habíamos puesto. Y el costo total C de TX es igual a 2000 más 4X. Y se sabe que la ganancia total, incluso, mira, ni siquiera necesitabas recordar a qué era igual la ganancia, ya te ponen a qué es igual la ganancia. La ganancia es el ingreso menos el costo, ¿no es cierto? Mira, lo que te había dicho. Determinar la ganancia total GDT cuando se vende 200 unidades. Aquí es algo importante, miren. ¿Qué te dice que es esta X? El número de unidades. Esa es la X. Y aquí te dan un dato bien chévere, que el número de unidades, ¿cuánto es? 200. Está súper fácil, está súper simple este ejercicio. Y muchos de ustedes ya lo deben estar realizando y ya me van a decir la respuesta. Profe, para todo ejercicio que sea similar al que estamos realizando, las fórmulas, claro, es la misma. Es más que fórmula, es la misma idea, ¿de acuerdo? La misma idea, la misma. Obviamente te van a cambiar, tal vez en lugar de ponerte 20X, te pondrán 50X, pero la idea es la misma. La ganancia siempre la obtienes con el ingreso menos el costo, ¿ya? Entonces apliquemos eso, ¿ya? ¿Qué nos dice? La ganancia, aquí tenemos, la ganancia es igual al ingreso, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi ingreso? 20X. Menos el costo. ¿Dónde está mi costo? Aquí está mi costo. Menos 2000 más 4X. Ese sería mi ganancia. Por lo tanto, ¿cuánto me queda esto? 20X menos 2000 menos 4X. Ahora, ¿cuánto me queda eso? 16X menos 2000. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar esa ganancia? Pues muchachos, obviamente, en lugar de la X, ¿qué voy a poner? En lugar de la X voy a poner esas 200 unidades. Es decir, yo tengo que hacer 16, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? Por 200. ¿Listo? Aquí un pequeño detalle para poder multiplicar esto y que tú no te demores, ¿de acuerdo? ¿Cómo haces para no demorarte? Multiplica simplemente este 16 por este 2. ¿Cuánto es 16 por 2? ¿Cuánto es 16 por 2? 32, ¿no es cierto? 32 y le agregas los dos ceritos. Listo, mira, así de facilito. Entonces, solo multiplicas este número por este número que es 32 y le agregas los dos ceros. Y con eso no te complicas la existencia. Por lo tanto, tú sabes que esto sería 3200 menos 2000. ¿Cuánto me queda esa ganancia? 1200. ¿Ya? Eso es lo que te ganas tú por vender 200 unidades. Como puede observar, tan simple como eso, no hay, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces eso es lo que tienen que hacer. ¿Regalado este ejercicio, sí o no? Porque ya te daban la fórmula incluso de la ganancia, que tenías que restar el 20X menos 2000 y más 4X. Entonces, como es menos, le afecta todo el paréntesis, ¿no es cierto? Y me quedaría menos 2000 menos 4X, y así de facilito. Y luego tocaba 16 por 2, que me da 32, le agrego los dos ceritos y me queda la multiplicación, 3200. Alejo Torres dice,
puede repetir, llegué tarde. Alejo, te recomiendo que no llegues tarde. Bueno, al inicio igual, como te dije, que queda grabado las clases, pero bueno, vamos a repetir una vez más. A ver, vamos ahí. Ya. Entonces, ¿qué era la parte importante? Miren, determine la ganancia total GDT. Y en el ejercicio ya me dicen, incluso yo ya les expliqué que la ganancia se obtenía, ¿cómo se obtenía la ganancia? Restando el ingreso, aquí está el ingreso, menos el costo. Entonces, la ganancia era igual al ingreso menos el costo. Ya te dan los datos. Entonces, la ganancia, esta GDT que estamos aquí, sería igual a ¿qué? Al ingreso. ¿Cuánto es el ingreso? 20x. Menos el costo. ¿Cuál es el costo? Este es el costo. Reemplazamos el costo, que sería 2000 más 4x. Y me queda 220x menos 2000 menos 4x. A la final la ganancia te queda que es 16x menos 2000. Ahora, la pregunta es, determine la ganancia cuando se venden 200 unidades. Y recordemos que el número de unidades es la X, porque aquí en la primera parte nos dice que X es el número de unidades vendidas. Como me dice que se venden 200 unidades, en lugar de X, voy a poner el 200. Aquí voy a reemplazar ese X de 200. Por lo tanto, yo que les dije, si yo tengo que multiplicar 200 por 16, lo único que interviene es este número y este número. Entonces, 2 por 16, 32. Y luego agrego los dos ceritos que tenemos aquí. Entonces, esa multiplicación de 16 por 200 me da 3200. 3200 menos 2000 me queda 1200, que esa es la respuesta que yo necesito. Esa sería la ganancia total que yo tengo. ¿De acuerdo? Así de facilito. Espero que haya quedado un poco más claro. Siguiente ejercicio, otro, pero es un regalito este ejercicio, ¿de acuerdo? Es un regalito. Entonces, miren lo que nos dicen. Es en segundos podemos hacer. Determina el conjunto en donde la partícula se mueve de manera creciente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa de manera creciente? Que tus valores de Y, que conforme aumentan tus valores de X, aumentan tus valores de Y. Es decir, mientras tú te diriges más para la derecha, tu función se sigue haciendo más alta, ¿de acuerdo? Esa es la idea. O si no, también pueden imaginarse una montaña rusa. Imagínate, tú coges un carrito de esos de la montaña rusa, ¿no es cierto? Aquí es la estación. Te subes a la montaña rusa, ¿qué sucede? Que aquí tienes una subida, ¿no es cierto? Una cuesta. Entonces, en esta cuesta, esta montaña va creciendo, tienes una subida, ¿de acuerdo? Por acá y empiezas y bajas, ¿no es cierto? Bajas, 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 bajas. Llegas hasta este punto y vuelve a crecer, ¿no es cierto? Vuelves a subir con ese carrito, ¿de acuerdo? Entonces, en las dos partecitas que yo he marcado, aquí voy a ponerle de color de la liga, color rosa, ¿de acuerdo? Y acá también, rosa también. Entonces, en esos dos colores, ¿qué sucede? En esos dos colores, la función es creciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué intervalo? Desde el cero que empieza aquí, cuando te dicen, determine el intervalo donde es creciente, te está preguntando el dominio, ¿de acuerdo? Entonces sería desde el cero hasta el pi medios es creciente, unido desde el 3 pi medios hasta ¿dónde? Hasta el 2 pi. Mire, maravilloso. La respuesta correcta es la número 1. ¿Listo? Ya, exacto, muy bien. A ver cómo dice. ¿Listo? Mateo, Fátima, Luis Miranda, Grace, Pablo, Nicolás, Julio, Diego Castillo, Pablo Hidrobo, Gabriel Gómez, Génesis Caiza y Micaela Crespo, pues perfecto, ¿no es cierto? Miren, así de facilito, tan fácil como eso. Nosotros incluso vimos una clase de funciones trigonométricas. ¿Y qué les dije yo? Entiendan cómo funciona la gráfica y solamente eso es lo que tienen que tener en cuenta. En el examen no les van a evaluar identidades trigonométricas, ni tampoco la ley de senos ni la ley de cosenos. Se va a basar en cosas elementales, ¿de acuerdo? No es que le van a tomar cosas tan difíciles como, por ejemplo, que demuestre cuando tenía seno cuadrado de x menos coseno de x sobre tangente de x es igual a secante ni sé cuántito. Eso no hay en el examen, ¿de acuerdo? Para que lo tome en cuenta de repente. Veamos por aquí, ¿qué más nos dicen? Ya, si fuera decreciente, ya en el examen, por lo general, saben también estar como dos intervalos. Entonces, por lo general en el examen, si han preguntado decreciente, por lo general en el examen, tú cuando es decreciente, también sería desde aquí, mira.
desde pi medios hasta pi, unido desde pi hasta 3 pi medios. Obviamente nosotros sabemos que igual esto directamente podríamos haberle puesto un solo intervalo, que es de pi medios hasta 3 pi medios, es decreciente. Pero en el examen por lo general le ponen así cuando es decreciente también, porque aquí la parábola tiene una forma, digamos que es abierta hacia abajo y aquí empieza abierta hacia arriba, por eso es que le saben también como que separar los intervalos, a pesar de que sea todo esto una sola, ¿no es cierto? Entonces, por lo general saben tener de pi medios hasta pi y de pi hasta 3 pi medios. Esa sería cuando sería decreciente. Si me preguntaran decreciente, pues sería esta la respuesta. ¿Listo? Eso nada más. Buena pregunta. ¿Qué más? ¿Alguna duda más de esto? Bueno, esperemos que no. Ya vamos al ejercicio número 15 y ahora nos toca el ejercicio número 16. Para poder resolver el ejercicio número 16, yo quiero recordarles algo muy importante de las inecuaciones cuadráticas. Entonces aquí vamos a poner inecuaciones cuadráticas. Eso quiero recordarles un poco. Ya, entonces, ¿cómo funcionaba una inecuación cuadrática? Una inecuación cuadrática tiene este formato. Ax al cuadrado más bx más c mayor o igual a 0 o también podría ser menor o igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué les decía yo? Que una inecuación cuadrática siempre tiene una solución, ¿de acuerdo? Y no hay que sacarse el aire haciendo ninguna tabla ni nada por el estilo. Simplemente decíamos que una inecuación cuadrática tiene esta solución. Con este gráfico acordándonos, pues sería suficiente. ¿Qué decía? Que entre estos dos números la respuesta era negativa, para la derecha es positiva y para la derecha es positiva, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, lo que quiero que se aprendan de las inecuaciones cuadráticas que están aquí es de este dibujo. Si tú te acuerdas de este dibujo, pues ya está la solución de la inecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Como te pongan, ¿de acuerdo? Como sea la inecuación cuadrática, si tú te acuerdas de este dibujo, la puedes solucionar. ¿Y cómo es eso, profe? Pues facilito. Mira, imagínate que yo tengo una inecuación cuadrática como la que voy a poner aquí. X al cuadrado, ya por aquí le pongo más de x menos 6. Y vamos primero con mayor o igual a 0. Mira, mayor o igual a 0. Esa es una inecuación cuadrática. Ya. ¿Cómo la resuelvo? Primer paso, realizar la factorización. Esto es como primer paso. También vimos cómo se realizaba factorizaciones. Dos paréntesis, ¿no es cierto? Que multiplicados, conseguir los números que multiplicados me den ¿cuánto? Menos 6 y sumados y restados más 1. ¿Cuáles son sus números? Más 3 y aquí menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el error que saben cometer los estudiantes? Dice, este es chévere, es facilito. X mayor igual que menos 3 y X mayor igual que menos 2. Le tratan como que fueran ecuaciones y esto no es así. Y así no funcionan las inecuaciones, ¿de acuerdo? Eso está mal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar las raíces. En este caso, la raíz de este sería x es igual a menos 3 y en este caso sería x es igual a 2. ¿Por qué cambio de signo? Yo les decía que cambiaba de signo porque yo estoy igualando cada una de esas a 0. Entonces, al igualar a 0, el más 3 que está con más pasa con menos y me queda menos 3. O lo más fácil, yo tengo aquí mi factor. ¿Y qué hago para sacar la raíz? Pues tengo que cambiarle de signo. Aquí tengo mi factor, está con menos 2. Para sacar la raíz, le pondría más 2. Hasta aquí no creo que haya ninguna dificultad, ¿no es cierto? Hasta ahí facilito. Factorar, sacar la raíz. Luego, hacer mi dibujito. Cojo mi dibujo, aquí le ubico la más pequeña, que sería el menos 3. Acá la mayor, que sería el 2. Y entre estos dos números, ¿qué me dice la regla? Entre estos dos números, la respuesta es negativa. Para la derecha, la respuesta es positiva. Y para la izquierda, la respuesta es positiva. Es decir, esta parte es la que necesito yo elegir. ¿Por qué elijo esa parte? Porque el signo es mayor o igual. Cuando el signo es mayor o igual, tú tienes que coger los positivos. ¿De acuerdo? Los positivos. Entonces, ¿cuáles son los positivos? Recordando, a la izquierda está el menos infinito y a la derecha está el infinito positivo. Mi respuesta sería, desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta menos 3 cerrado. ¿Por qué pongo cerrado? ¿Por qué pongo un paréntesis en el 3? Porque está el igual, ¿de acuerdo? Unido desde el 2 hasta el infinito positivo. Y esa sería la respuesta de esa inecuación, sin necesidad de hacer esa tabla de valores que les hacían hacer en el colegio, ¿de acuerdo? Ahora, del mismo problema, imagínense que del mismo ejercicio que tengo x al cuadrado más x menos 6, solamente me cambian y me ponen menor o igual que 0.
Ya, la solución sería algo parecida. X más 3, X menos 2, menor o igual que 0. Saco las raíces, que en este caso son las mismas. X es igual a menos 3 y X es igual a 2. El dibujo sería igualito. Aquí tendría el menos 3, acá tendría el 2. De igual manera, en la mitad están los negativos, a la derecha se encuentran los positivos y a la izquierda se encuentran los positivos. Pero ahora yo tengo este signo que es el menor igual, por lo tanto debo elegir los negativos. ¿Listo? Como yo debo elegir los negativos, es esta partecita de aquí. Entonces mi solución solamente está entre el menos 3 y el número 2. Y esa es la respuesta de esa inecuación, mira. Solamente esos valorcitos que están ahí, ¿de acuerdo? Entre menos 3 y el número 2. Eso es lo que usted debe recordarse para una inecuación cuadrática. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Alguna duda que tengan de esto? Vamos a hacer un ejercicio más y para que vean, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un problema más y que le vean esto. No se olviden que todas las clases que ustedes tengan, bueno, voy a hacer una modificación también en el canal, voy a poner ya con los nombres de los temas, las clases, para que ustedes vayan viendo también en los temas, ¿de acuerdo? Para que vayan profundizando en los temas, entonces le voy a poner igual con el nombre, ¿de acuerdo? A ver, una cosa importante, imaginémonos que yo tengo, a ver, este de aquí, x al cuadrado, más 7x, más 10, menor o igual a 0. No, mejor pongamos este, menos x al cuadrado, menos 7x, menos 10, menor o igual a 0, ¿listo? No el de arriba, sino el de acá abajo. Entonces, como ustedes pueden observar, esa inecuación, la x al cuadrado está con signo negativo. Antes de proceder a resolver por nuestro método, tenemos que cambiarle de signo. Es decir, x al cuadrado más 7x más 10 mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Mira, esta es la inecuación que tienes que resolver. Porque cuando tú multiplicas por menos 1 una inecuación, cambia de signo también la desigualdad. Si era menor o igual, ahora se convierte en una mayor o igual. Listo, cambia de signo absolutamente todo. Ya, y ahora sí, ya procedemos con los pasos que aprendimos. ¿Cuál era el primer paso? Factorizar. X y X, dos números que multiplicados me den 10, sumado restado 7, más 5 y más 2. Mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Ahora, las raíces sería X menos 5 y X menos 2. Realizo mi dibujito. Mi dibujito estaría aquí, el menos 5, que es el más pequeño, el menos 2, que es el más grande. Entre estos dos números la respuesta es negativa, para la derecha es positiva y para la izquierda también es positiva. Como el signo de aquí es mayor o igual, este ya no me interesa sino el de acá abajo. Es mayor o igual, cojo los positivos. Los positivos serían desde el menos infinito hasta el menos 5, unido desde el menos 2 hasta el infinito positivo. ¿Ya? ¿Y por qué en los infinitos pongo un paréntesis? Porque los infinitos siempre van abiertos. ¿De acuerdo? Listo, exactamente esa sería la respuesta, ¿de acuerdo? Así de facilito. Ya, espero que haya quedado entendido eso para que vean cómo resolver este ejercicio que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este ejercicio por el cual empezamos a hacer eso. Entonces me dice lo siguiente. Un fabricante puede vender X unidades de un producto cada semana al precio P por unidad. Miren, esta P es por unidad, es el precio unitario. La P es el precio unitario. ¿Y la X qué es? El número de unidades. ¿De acuerdo? Número de unidades. Donde P dice, donde P es 200 menos X, ¿qué número de unidades deberá vender a la semana para que los ingresos mínimos sean de $9,900? Aquí hay algo interesante. Primero, para que los ingresos mínimos sean, para obtener ingresos mínimos por $9,900. A ver, verán. Aquí hay algo interesante con las palabritas en las inecuaciones. Cuando a ti te dicen mínimo, tú el signo que tienes que utilizar es mayor o igual, ¿de acuerdo? Porque eso es el valor mínimo. Por ejemplo, yo te digo mínimo 10. ¿Qué significa mínimo 10? Que lo más pequeño es 10, pero tú puedes obtener más de 10. Puede ser 11, puede ser 12, puede ser 13. Entonces, cuando te dicen mínimo, el signo que debes utilizar es el mayor o igual. En cambio, cuando te dicen máximo, máximo 10, es decir, que el 10 es el tope. No se puede pasar, puede ir a 9, a 8, pero no más de 10. Por eso tú tienes que poner menor o igual. Entonces, pilas con esas cositas. Ya te estoy dando las claves.
Entonces, si tienes mínimo, tienes que utilizar el signo mayor o igual. Y si tienes máximo, tienes que utilizar el signo menor o igual. ¿De acuerdo? Eso es lo único que quería aclararte. Ahora sí, ya dijimos en la clase anterior y en esta clase también, los ingresos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, los ingresos, dice que debe ser como mínimo 9.900, es decir, mayor o igual, mis ingresos tienen que ser mayores o iguales a 9.900, ¿de acuerdo? Porque dice como mínimo 9.900, por eso mis ingresos tienen que ser mayores o iguales que 9.900. Ahora, ustedes saben que el ingreso, ¿cómo obtengo el ingreso? Eso ya vimos, el ingreso es el precio, ¿no es cierto?, por el número de unidades, es decir, la P, ¿no es cierto?, multiplicada por la X, ¿sí o no? Porque ¿qué es la P? El P es los dólares por unidad. ¿Y qué es la X? El número de unidades. Entonces, mi ingreso, como es P por X, yo la P sé que es 200 menos X, pero el número de unidades es X. Por eso es que el ingreso que yo tengo aquí me va a quedar 200X menos X al cuadrado. Miren lo interesante de esto, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que eso es el ingreso, por lo tanto el ingreso que nosotros tenemos aquí, ya sabemos que es 200 menos X. Menos X al cuadrado mayor o igual que 9.900, ya. Una inecuación cuadrática tú no puedes despejar la X. Para solucionarla, ¿qué tienes que hacer? Igualarla a cero. Por lo tanto, ya ordenando esto sería menos X al cuadrado más 200X menos 9.900 mayor o igual a cero. ¿De acuerdo? Ahora sí, como yo tengo la X al cuadrado negativo, ¿qué se hacía? Le cambiaba a positivo. Y aquí me queda más 9.900 menor o igual que cero. Miren, menor o igual que cero. ¿Cuál era el paso para resolver esto? ¿Sí o no? Que era el paso era sacar las raíces, ¿no es cierto? Dos números que multiplicados me den 9.900 y sumado y restado 200. No se van a sacar el aire, muchachos, pensando en esos números, ¿de acuerdo? ¿Dónde están esos números? Aquí están esos números, pues. En la respuesta están esos números. Yo ya sé qué es el cuál nomás. El 90 y el 110, pues. 90 por 110 me va a dar ese 9.900 y además me va a dar ese 200. ¿Con qué signo es lo importante? Aquí sería, por ejemplo, menos 90 y menos 1.100. Menor o igual que 0. ¿Cuáles son mis raíces? El 90. ¿Cuál es mi otra raíz? El 110, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo sería la respuesta de mi dibujo? Ya sabemos, dibujamos. El número más pequeño, 90. El número más grande, 110. La respuesta entre estos dos valores, ¿qué es? Negativo. Para la derecha, ¿qué es? Positivo. Para la izquierda, ¿qué es? Positivo. ¿Cuál necesito yo? ¿Se acuerdan que ya cambié de signo? Aquí está, pues. Cojo los negativos. Es decir, los valores de la X que se encuentran entre 90 y 110. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. La A de amén, ¿no es cierto? Esa es la idea. Exactamente. Exacto. Perfecto. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la forma. Por eso yo les había explicado cómo solucionar una inecuación cuadrática. Entonces, como ya sabemos cómo solucionar una inecuación cuadrática, lo demás ya es cuestión de solo poner. Entonces, esta era una clave también muy importante. Mínimo. El mínimo es signo mayor o igual. Pero yo le cambié de signo porque la x al cuadrado está negativa, entonces a la final yo tenía que hacerle menor o igual que 0 y por eso cojo los negativos. ¿De acuerdo? Esa es la solución de ese ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Cómo sabemos que los corchetes están para afuera? Ya, buena pregunta. Imaginémonos un ejercicio hipotético. A ver, pongamos, explicando aquí mismo con estos ejercicios, ¿listo? Que ya estaban hechos. Imagínate que, bueno, el corchete para afuera, estos corchetes para afuera, tienen el mismo efecto que los paréntesis, ¿de acuerdo? Es decir, los corchetes hacia afuera es lo mismo que utilizar paréntesis. Por ejemplo, a ver, imagínate que yo pongo esto ya, imagínate que no esté el igual, ¿listo? Estamos haciendo el mismo ejercicio, pero no esté el igual. Entonces, ¿en qué cambia eso? Que el número 3 y el número 2 ya no forma parte de la respuesta, es decir, ahí tú podrías poner en el 3, como no esté el igual, aquí pones un paréntesis y acá también tú deberías poner un paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Por qué pongo paréntesis? Porque no esté el igual, mira, en esta inecuación no esté el igual.
De igual forma que tú pusiste esto, también puedes poner los corchetes invertidos, es decir, puedes poner desde menos infinito hasta menos 3 y aquí abierto, unido desde el 2 hasta el infinito positivo. Mira, tanto el paréntesis como el corchete invertido tienen exactamente el mismo efecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mira, aquí en este mismo ejercicio yo le quito el igual. Si yo le quito el igual, estos dos números no forman parte de la solución. Y por lo tanto, como no forman parte de la solución, tú tienes que poner paréntesis. Así sería. Pero los paréntesis y los corchetes invertidos tienen exactamente el mismo efecto. Es decir, cuando no esté el igual aquí en la inecuación, tú tienes que poner estos corchetes. ¿Entendido? Ahí es. Entonces, los paréntesis y los corchetes invertidos tienen el mismo efecto. Eso nada más. Porque depende del libro que uno elija, pues vamos a tener o paréntesis o corchetes invertidos. Esa es la única diferencia. Listo, listo, Mateo. Aquí tenemos un ejercicio de logaritmo, ¿de acuerdo? Que es un toque, ¿de acuerdo? Es muy facilito. De hecho, nosotros habíamos visto algunas cosas de logaritmos, pues iremos recordando conforme avance el curso, ¿de acuerdo? Hasta que den la prueba, veremos muchas cosas, pero lo que quiero que se queden con esta parte que vamos a ver de logaritmo es pues precisamente con algo interesante. Por ejemplo, si yo tengo aquí logaritmo en base x de x más 2 es igual al logaritmo en base 5 de 8, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tengas o llegues a esta conclusión que está aquí, parecida a esta, para que dos logaritmos puedan ser iguales, la parte de acá adentro tiene que ser igual. Es decir, no te interesa esto, lo único que te interesa es lo de adentro. X más 2 es igual a 8. Por lo tanto, X es igual a 8 menos 2 que te queda 6, ¿de acuerdo? Esa es una condición muy importante, ¿de acuerdo? Que cuando tú tengas dos logaritmos igualitos, lo único que te interesa es lo que está dentro de ese logaritmo, es decir, el número de ese logaritmo. Por eso es que yo este ejercicio que estaba presentándoles acá arriba es extremadamente fácil, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Miren, miren lo que sucede. Dice, un experimento, la concentración de sosa cáustica, que es el hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Disminuye en el tiempo en función de, y aquí tenemos la función que nos dan, ¿de acuerdo? De que obviamente la C es la concentración, ¿no es cierto? Aquí nos dice, C es la concentración de sosa cáustica en el tiempo, T es el tiempo en horas. Determine el tiempo en horas en el que la concentración de sosa cáustica es cero. Qué regalo de ejercicio. ¿Por qué? Porque dice que determine en el tiempo o en horas, ¿no es cierto?, en la que la concentración de sosa cáustica sea cero. Es decir, de esta ecuación que tú tienes, que parece imposible, ya te están dando el dato de la concentración y esa concentración es cero, mira. Te quedaría 0 por logaritmo de 3t menos 1, t menos 2, menos logaritmo de 4t menos 5 sobre t menos 2. Aquí viene algo interesante. Mira, este logaritmo que está con negativo va a pasar acá con positivo y te quedaría algo así. Logaritmo, bueno, pongámosle con otro color para que se note. Te quedaría logaritmo 4 menos 5 dividido para t menos 2 es igual al logaritmo de 3t menos 1 sobre t menos 2. Ah, mira, tengo logaritmos iguales, se eliminan los logaritmos y yo puedo igualar los números que están adentro. Como yo ya puedo igualar los números que están adentro, y además, mira lo interesante de esto, que los dos denominadores son los mismos. Como los dos denominadores de las dos fracciones son los mismos, también se me elimina. Y básicamente solo me queda esto. 4t menos 5 es igual a 3t menos 1. Lo que tiene t pasa a la izquierda y me quedaría 4t menos 3t, me queda t. 1 más 5 me quedaría 4. Y esa sería la respuesta. Bien. Y nada más teníamos que hacer en ese ejercicio. Como pueden observar, súper facilito, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Tal vez me jalé yo ahí en algo porque me dicen por aquí 3 la respuesta. ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Entendido que es 4 o no? ¿De acuerdo conmigo? Están, a ver, veamos. Grace. Grace, tú me has enviado una respuesta que es 3. Ah, ya. Ah, chévere. Es 4, ¿no es cierto? Porque menos 1 más 5, pues me quedaría 4. ¿Alguna pregunta a los chicos? Es bueno, espero, me imagino que está
Súper claro todo, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que como yo tengo una concentración de 0, ¿no es cierto? Entonces esta partecita de aquí vale 0. Ahora, este logaritmo que está con negativo pasa con positivo, y como los logaritmos son iguales, pues para que dos logaritmos sean iguales, la parte interna de cada logaritmo tiene que ser igualita. Entonces estas dos partes que estoy sombreando con celeste tienen que ser iguales. Y lo demás, pues elimino nomás esos logaritmos y me queda una ecuación. Ahora, ¿qué hice en los denominadores? Si ustedes se dan cuenta, en un denominador tengo t menos 2 y en el otro también t menos 2, por eso se eliminan. Y me queda solamente 4t menos 5 es igual a 3t menos 1, y al despejar me queda t es igual a 4. Así de facilito. ¿De acuerdo? Veamos por aquí. A ver, dice Noamí, dice, explica una vez más, por favor. A ver, vamos por acá. Yo lo que les estoy explicando es que cuando ustedes tengan dos logaritmos a cada lado, por ejemplo, de la base, la que sea, logaritmo en base 8 de x más sobre 3 sobre x más 3 sobre 7, por ejemplo, y esto es igual al logaritmo en base 8 también de, 8 séptimos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que esa relación se cumpla o para que estos dos logaritmos sean iguales, tanto la parte interna de este logaritmo como la parte interna de este otro logaritmo deben ser iguales. Por eso, solamente igualo las partes que están adentro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hago. Y ahora, como los denominadores son iguales, pues se pueden eliminar. Y me queda una ecuación tan fácil como esta que me queda x más 3 es igual a 8. X es igual 8 menos 3 te queda 5 y esa es la respuesta. Eso fue precisamente lo que yo hice acá, en este ejercicio de logaritmo que tenemos por aquí. Entonces, si yo tengo esto, aquí me dan un dato bien importante. A ver, borrémosle esto para hacer de nuevo el ejercicio. La cosa es que quede súper claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? A ver, me dice que determine el tiempo, ¿no es cierto? La T, que saque la T, sabiendo que la concentración de sosa cáustica sea 0, es decir, la concentración, que es la C, que está en esta parte, tiene que ser 0. Entonces, reemplazando mi ecuación, me quedaría 0 es igual al logaritmo de 3t menos 1 sobre t menos 2 menos logaritmo de 4t menos 5 t menos 2. Entonces, esta partecita que está aquí, esto que le voy a señalar, esta partecita de aquí está con negativo, por lo tanto puedo pasarle a la izquierda. Como está con negativo, pasaría con positivo y me quedaría logaritmo de 4t menos 5 sobre t menos 2 es igual al logaritmo 3t menos 1 sobre t menos 2 y listo. Como yo tengo esta relación para que dos logaritmos sean iguales, ¿qué dijimos recién? Que para que estos dos logaritmos sean iguales, la parte interna es la que debe ser igual, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, me quedaría 4t menos 5 sobre t menos 2 es igual a 3t menos 1 sobre t menos 2. ¿Qué podemos observar de los denominadores? Que son igualitos. Como son igualitos, se me eliminan. Y ahora sí, pues me queda, mira lo siguiente. 4t menos 5 es igual a 3t menos 1. Y ahora sí, despejo las t que queden solamente a la izquierda y me queda 4t. 4t menos 3t porque va a pasar a restar esa t, me queda t. Menos 1, ese 5 que está con menos pasa con más. Y me queda menos 1 más 5 me queda 4. Esa es la t. ¿De acuerdo? Espero que te haya quedado un poco más claro luego de esta explicación. ¿De acuerdo? Esa es la idea, no a mí. Espero que te haya quedado claro. Listo. Seguimos y hemos llegado ya al ejercicio número 19, ¿de acuerdo? Ejercicio número 19, ya nos falta solamente uno y acabamos este simulador. Dice, si la recta L tiene como ecuación 2x más 5 es igual a y, usted también esta ecuación puede leerle como y es igual a 2x más 5, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no que es esa? Entonces, si te dice que la recta L tiene como ecuación 2x más 5 es igual a y, es lo mismo que decir esto, ¿sí o no? Es lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión de este dibujo, de esta ecuación? Que su pendiente es 2. Ya, esa es mi conclusión. Ahora dicen, esta recta que me presentan a mí es paralela o perpendicular a L. A ver, veamos. La ecuación que yo tengo aquí
¿Cuánto vale la pendiente? Si tú le mejoras esto, sería 2x menos 5. Entonces, si tú te das cuenta, esta ecuación con la que me pusieron tienen exactamente la misma pendiente. Entonces, este es 2 y este es 2. No podrían ser perpendiculares. Estas dos serían paralelas. Por lo tanto, descartado, ¿no es cierto? La otra ecuación que yo tengo es y es igual a menos x sobre 2 menos 5. A ver, veamos. ¿Esta pendiente que tengo de esta recta es perpendicular? Claro que sí. ¿Por qué es perpendicular? Porque para que sea perpendicular solamente, mira, para que sean paralelas, ¿qué tenían que tener? La misma pendiente, misma pendiente. Y para que sean perpendiculares tenía que ser la inversa con el signo contrario. Ejemplo, mira, yo tengo esta ecuación que aquí, esta es mi ecuación, y yo tengo estas opciones. Imagínate que yo tengo igual aquí 3x más 12, y por acá tengo menos x sobre 3 más 8, por ejemplo. Entonces, yo para darme cuenta que sean paralelas solamente tengo que darme cuenta que este numerito con este numerito sean los mismos. Por eso son paralelas. Para que sean perpendiculares solamente tengo que darme cuenta que la pendiente de la perpendicular tiene que ser la inversa de este número, es decir, un tercio, pero con el signo contrario. Esta cumple con las características. La inversa del número que está arriba, que es un tercio, y con el signo contrario, menos un tercio. Esta sería perpendicular. Por eso es que la opción número 1 no puede ser, porque mi pendiente aquí es 2 y la pendiente aquí también es 2. En este caso, esta opción con la que tenemos ahí serían paralelas y no perpendiculares, como dice aquí. Aquí, la pendiente, ¿cuánto es? La inversa, ¿cuánto sería la inversa de 2? Un medio. Con el signo contrario, esta, ¿sí o no? Esta de aquí es la respuesta correcta, porque esta sí es una recta perpendicular a la recta L, ¿no es cierto? Eso nada más. ¿Listo? Esa es la respuesta, ¿no es cierto? A ver, dice, cuando nos daban dos términos para determinar si es paralelo un ejercicio, eso era cuando estaba igualada a cero, Grace. Eso solamente es cuando está igualada a cero, cuando no está despejado la y, pero aquí sí está despejada la y. ¿Listo? Último ejercicio y nos vamos. ¿De acuerdo? Parece que solamente tenemos un minutito. Eso lo hacemos luego, ¿de acuerdo? Un abrazo, muchachos, y vayan a su siguiente clase. Después vamos a hacer otro simulador, así que no falte. Chao. Ponele en grabar, ¿listo? Entonces, el ejercicio, el último ejercicio del simulador que vamos a realizar es la pregunta número 20, porque aparentemente en su examen por dominio van a tener aproximadamente 20 preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, tomar eso en cuenta, ¿listo? Las matemáticas van a tener aproximadamente unas 20 preguntas. Esta es la última pregunta de nuestro primer simulador. A continuación, terminando este simulador, vamos a realizar el que sigue, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Y en los simuladores, pues, en los que vayamos haciendo, aparecerán más temas, ¿de acuerdo? Y esos temas, pues, los iremos revisando. Como es en el caso de este ejercicio de la pregunta número 20, dice lo siguiente: para mejorar, aquí nos dice, para mejorar la calidad del suelo para cierto cultivo, un granjero decide utilizar diferentes cantidades en kilogramos de abono orgánico en las áreas de su terreno, según los valores mostrados en la gráfica. Aquí tenemos una gráfica, ¿de acuerdo? Y miren lo que nos dice. Si el granjero decide colocar abono en el terreno con menor dispersión de los datos y continuar conforme esta aumenta, identifique el área que será en ser tratada, dice. Identifique el área que será la primera en ser tratada, dice. Bueno, esa es la idea. Ahora, algo muy importante para resolver este ejercicio es recordar las medidas de dispersión. Así se llama este tema, se llama medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Esas medidas de dispersión están en la parte de estadística y probabilidad, que lo revisamos, y que también, ya como les dije también en la mañana, que iba a cambiar ya los nombres del canal de YouTube para que ustedes se vayan guiando más por los temas que por las clases, ¿de acuerdo? Eso es lo que me voy a poner a hacer el día de hoy para que ustedes también tengan y vayan revisando lo que ya han visto, ¿de acuerdo? Y a los chicos nuevos también que les vaya sirviendo. Pero igual, aquí vamos a hacer un resumen de todo eso, de lo más importante, para que vean cómo les sirve esas medidas de dispersión en el examen.
Nosotros dijimos que habían dos medidas de dispersión. Una se llamaba desviación estándar, y había otra que se llamaba varianza. Esas dos medidas de dispersión nosotros teníamos, desviación estándar y varianza. Ahora, la varianza tenía una fórmula media interesante que decía la varianza es igual a sumatorio desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos x vara al cuadrado por f, ¿no es cierto? Por f sub i dividido para n. Entonces dice, profe, la verdad que no le entiendo nada de lo que está poniendo ahí. Pues tampoco es que necesitas saberte esta fórmula así tal y como está, sino vamos a ver cómo es que debes tú saber esto. Por tal razón te voy a compartir en este momento también unos ejercicios de desviación estándar y varianza para que los tomes en cuenta y que veas la aplicación de estas medidas de dispersión y cómo nos podría tocar en el examen, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos un ejercicio de un tema y si no hemos visto el tema, pues lo vamos a ampliar. Esa es la idea de esto de las medidas de dispersión. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no hay por qué asustarse. Miren, varianza, desviación estándar, ustedes saben que yo les acabo de enseñar una fórmula medio interesante, ¿de acuerdo? Entonces, primero, vamos a explicar un poco qué es esa varianza y esa desviación estándar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de datos y como observamos en el primer ejemplo que está aquí, todos estos datos están muy agrupados. Miren, estos datos, estos puntitos están muy agrupados. ¿Qué significa eso? Que tienen poca varianza, ¿de acuerdo? Es decir, que mientras más juntitos estén esos datos, tienen más baja varianza. Es decir, que tengo una baja varianza significa que están menos dispersos. Menos dispersos. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo quiero una menor dispersión, tengo que elegir unos datos que tengan baja varianza o que no estén tan dispersos o que no estén tan separados. De igual manera, el ejemplo de que estamos acá también tenemos un conjunto de datos, miren, que están ahí, miren, están juntitos, por eso este también tendría baja varianza. Estos dos ejemplos que están, tanto el número 1 como el número 2, representarían unos ejemplos de baja varianza, es decir, que el conjunto de datos no se encuentran tan alejados. Es decir, si yo me pongo a jugar esto con números, por ejemplo, unos datos podrían ser estos. 2, 3, 4, 5 y por acá otra vez el 3. Este conjunto de datos que nosotros tenemos de aquí, si observamos, no están tan alejados unos de otros, están casi al siguiente número. Por lo contrario, si yo elijo un conjunto de datos, por ejemplo, aquí tengo alta varianza, ustedes se pueden dar cuenta que los puntos están más alejados. Es decir, están más dispersos de esos puntos. Entonces, ¿qué significa una alta varianza? Mayor dispersión. Eso es muy importante. Entonces, una mayor varianza determina una mayor dispersión, porque tus datos o porque tus puntitos están más alejados, ¿de acuerdo? Entre sí. Un ejemplo podría ser, miren, voy a hacer unos ejemplos abismales. Tengo el 2, luego tendría el 100, luego tengo el 1200. Miren, esos datos están extremadamente alejados unos de otros. Por eso representarían una varianza muy alta, ¿de acuerdo? Eso mide la varianza y la desviación estándar. Representa qué tan alejado está un conjunto de datos con respecto a su promedio, ¿de acuerdo? Imagínense el promedio de este, imagínense que podría ser el número 4, me invento, ¿de acuerdo? El promedio, ya me invento. Entonces, de este 4, los números no están alejados tanto del número 4. Pero imagínense que acá me invento igual el promedio, imaginémonos 400, ¿ya? Entonces, miren el 2 y el 400, qué tan diferente, qué diferencia tan grande que existe entre el 2 y el 400, que sería aparentemente la media. No es que sea la media, sino les puse un valor solamente para que ustedes me entiendan. Entonces, baja varianza significa menor dispersión en los datos, ¿de acuerdo? Alta varianza, mayor dispersión en los datos. Ahora, ¿cómo van a encontrar a ustedes en los ejercicios del examen los valores relacionados con varianzas y desviaciones de estándar? Pues más o menos así, ¿de acuerdo? Ejercicio número 1 de esto digamos, de medidas de dispersión que está en el examen, ¿de acuerdo? Como probabilidad y estadísticas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta partecita me dice, el resultado de lanzar dos dados 120 veces viene dado por la tabla, ¿de acuerdo? Y me dan estos valores y me piden calcular cuál es la desviación estándar, me piden calcular. ¿Cuál es la desviación estándar?
No se olvide que tanto la varianza como la desviación estándar son medidas de dispersión. Las dos miden lo mismo, ¿de acuerdo? Miden qué tan dispersos o qué tan alejados están unos datos con respecto a la media, ¿de acuerdo? Ahora, miren, tenemos tantos datos y nos marean el examen, ¿de acuerdo? Pero lo único que quiero que ustedes asimilen de este ejercicio, que se repite, es muy repetitivo, y de hecho lo tomaron en la anterior prueba, un ejercicio como estos, y no sabían cómo hacer, porque observaban que habían tantísimos datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Miren, vamos a resolverle de la siguiente manera. Vamos a cambiar esta vista y listo. Entonces vamos a poner aquí nuestra pizarra y miren, recordar esa fórmula de la varianza primero. Miren, la varianza era sumatorio desde igual a 1 hasta n de x barrita menos x sub i por f sub i dividido para n. Ya se asustaron, ¿no es cierto? Pero no necesitan esto, solo era para que se den cuenta. Entonces, el término que nos interesa de la tabla, el término que en verdad nos interesa de esa tabla, es el siguiente. A ver, veamos, aquí vamos a hacer una cosita nomás. Por aquí, ya. Ahí sí. Listo. A ver, veamos si hay unas preguntas hasta aquí. Bueno, ahí están respondiendo, me parece perfecto. Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, lo único que interesa aquí es la última columna de la tabla y el último numerito de la tabla, porque ese representa el numerador de nuestra ecuación rara que está ahí. Entonces, lo único que nos interesa de estas tablas cuando nos pidan varianza o desviación estándar, tenemos que darnos cuenta cuál es el último numerito de la tabla, ¿de acuerdo? Esta suma que está aquí. Entonces, ese es el numerador de mi fórmula. ¿Listo? Y el otro numerito importante es la segunda columna de mi tabla, la suma también, que sería 120. Y esos son los únicos valores que me interesan. Y esto es la varianza. Entonces, simplificando y cojo 72 dividido para 12, que me queda ¿cuánto? 6. Esta es la varianza, muchachos. Por eso algunos cogen y eligen la opción B. Pero la opción B no sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque no me está preguntando la varianza, sino la desviación estándar. Para sacar la desviación estándar solamente hay un pasito más. Hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Raíz de 6. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. En un ejercicio como estos, lo único que me interesa es la última columna y la segunda columna, el total. La suma de la última columna y la suma de la segunda columna. Dividimos esos valores y ¿qué obtengo? La varianza. Esto es la varianza. Si me hubiesen preguntado cuál es la varianza, pues elegía la B. Pero como me está preguntando cuál es la desviación estándar, para la desviación estándar solamente tiene que hacer un pasito más. ¿Cuál es el pasito más? Sacar la raíz de la varianza. ¿Cuánto es eso? Raíz de 6. Así de fácil. Vamos a ver con este. A ver, ¿cuál sería la respuesta del número 2, chicos? A ver. ¿Cuál será la respuesta del ejercicio número 2? Eso ya hay más respuestas, ¿no es cierto? Javier, claro que sí, siempre viene ordenada y calculada. Ya, Diego Castillo, la C, Luis Miranda, la C, Pablo Hidrobo, la C, Betsabe, la C, Jacob, la C, Natalie, la C, Nicolás, la C, Daniela Cando, la C, Fátima también la C, Katy, Ana Luisa, la C, Dylan Mejía, la C, Samir Herrera, la C, Stephanie, Grace, Carlos, Noamí, Montalvo, Giselle, la C. Perfecto, muy bien. Fácil, ¿no es cierto? A ver, veamos. ¿Cuál era la idea? A ver, varianza. Si yo quiero varianza, sería 36 dividido para 6, que me queda ¿cuánto? 6. Pero yo no quiero varianza, sino desviación estándar. Por lo tanto, raíz de 6. Así es como se calcula, ¿de acuerdo? Pilas con esos detalles porque a veces me piden solamente varianza. Otro tipo de ejercicios es el siguiente, miren. En la tabla se observan las medidas de temperatura en grados centígrados registrados en la ciudad de Quito durante 5 días. ¿Listo? Ahora me dice, ¿cuál es el día con mayor dispersión en las medidas? Yo ya conversé con ustedes de mayor dispersión. La mayor dispersión, ¿a qué hacía relación? Mayor varianza, ¿no es cierto? También mayor desviación estándar. Es decir, que la palabra clave aquí es mayor dispersión. Entonces, ¿cuál es la columna o cuál es la fila que yo debo ver? Debo ver la fila de desviación estándar. Como me pide mayor dispersión, yo voy a buscar el valor más alto de desviación estándar.
¿Cuál es el valor más alto de desviación estándar? 3,87. ¿Cuál es el día con mayor dispersión en las medidas? El martes. Por lo tanto, la B. Y esa es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Si a mí me hubiesen preguntado cuál es el día con menor dispersión, exacto, como la mayoría de ustedes lo está diciendo, ¿cuál es el día con menor dispersión? Entonces, si ustedes elegían el día con menor dispersión, hubiese sido el de 3,25, que le correspondía al día jueves, ¿no es cierto? Ese hubiese sido su respuesta si les preguntaba cuál es el día con menor dispersión. Y así de fácil, miren, entonces no es nada del otro mundo. Entonces, a ver, veamos, hagamos otro ejercicio, ¿ya? De estos no, sino de estos de por acá. Ya. Dice, en la siguiente tabla se muestran las horas extra por semana de una persona en cierta empresa. Indica la semana menos irregular que tuvo que trabajar el empleado. ¿Cuál es la semana menos irregular? Menos irregular. ¿Cuál será la semana menos irregular? A ver, semana 1, semana 2, semana 3, veamos cuál es la respuesta que nos dan. Ya, muy bien, están respondiendo súper bien. Facilito este tema, ¿no es cierto? Es un toque. Ya, la semana más irregular, menos irregular. A ver, por aquí me dice alguien levantó la mano. Vamos, ¿quién levantó la mano? Si levantaste la mano, pues desactiva tu micrófono y me dices cualquier cosa, ¿listo? Ya, entonces menos irregular significa menor dispersión. Y la menor dispersión es exactamente la nota que tenga más pequeña la desviación estándar. Y la desviación estándar más pequeña es la de 1,0019, ¿de acuerdo? Este es más pequeño que todos los demás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la correcta es la semana 1. Así de fácil. Miren, entonces, aprovechando de un ejercicio, ¿qué hicimos nosotros? Explicamos un tema, ¿de acuerdo? Y eso es como vamos a ir haciendo. Si nos topamos con otro tema diferente, pues igual lo explicamos y hacemos ejercicios y listo, esa es la idea. Ahora sí, vamos con nuestro ejercicio, que fue el motivo de nuestra explicación, ¿no es cierto? Ahora sí ya lo van a entender mejor. Para mejorar la calidad del suelo, para cierto cultivo, un granjero decide utilizar diferentes cantidades en kilogramos de abono orgánico en áreas de su terreno según los valores mostrados en la gráfica. Si el granjero decide colocar abono con la menor dispersión de datos, y continuar conforme esta aumenta, identifique el área que será la primero en ser tratada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos elegir? La menor dispersión. Entonces, miren que aquí en este diagrama de varas me dice que los azules representa ¿qué? La desviación estándar. Entonces, si nosotros vemos en el área 1, esta desviación estándar estaría por aquí. La desviación estándar de este de aquí estaría por acá. La desviación estándar de este está muy arriba y la desviación estándar de este de aquí está más arriba. ¿Cuál es la que tiene menor dispersión, muchachos? Facilito. ¿Cuál tiene menor dispersión? La que tiene menor desviación estándar. ¿Cuál tiene menor desviación estándar? Obviamente el área número 2. Así de facilito. Menor dispersión, el área número 2. Exactamente. Si se dan cuenta del concepto, si ustedes se acuerdan del concepto, pues pueden resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Listo? Así nada más se resuelve este simulador. Miren, hemos acabado el primer simulador en el cual qué conceptos nomás hemos visto. Vamos a ver qué conceptos nomás ya están. Y vamos a ir comparando un poco con el temario. De hecho, les voy aquí a compartir también cuál es nuestro temario para matemáticas, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan viendo este simulador, qué temas nos ha permitido, digamos,